Gracias por estar con nosotros en Enlace 50. Vamos a empezar nuestra conversación con el doctor Hugo Gutiérrez sobre este tema que tanto nos importa, que es envejecimiento saludable. Vamos a ver exactamente qué quiere decir eso y vamos a aprender cómo cuidarnos, porque de veras con esta nueva longevidad, con todos estos años que podemos tener por delante, pues cómo vivirlos con salud, porque de otra manera creo que no vale la pena. Hugo, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, Concha. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo aquí estos momentos con ustedes. Fíjate que la verdad es que tenemos un reto muy grande frente a nosotros. La verdad es que nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido tanto. Y eso es prácticamente en todos lados, cualquier país. A pesar de que la sensación de que antes las personas vivían más es muy común entre la población mexicana, eso es totalmente falso. Antes había una persona de cada 10 que era longeva, pero la mortalidad infantil, la mortalidad entre personas jóvenes era extremadamente alta. Entonces, el promedio de vida era realmente muy pobre. Nada más por darnos una idea, a principios del siglo pasado en Europa, antes de la Primera Guerra Mundial, la expectativa de vida era de 40 a 45 años, que era muy similar a la de Estados Unidos. Nosotros estábamos un poquito atrás. Hace par de años, la expectativa de vida prepandemia era de 78 años en México, si lo ponemos así de manera generalizada. Es decir, prácticamente se duplicó la expectativa de vida. Entonces, esto nos plantea muchos retos porque tenemos que estar preparados como sociedad, como área médica, como área de prestaciones de servicios de salud. Y la verdad es que, honestamente, en México todavía estamos un poco atrasados en relación a otros países. Creo que este es un reto que ustedes, nosotros vamos a tener que abordar muy frontalmente para salir adelante. Sí, vaya, y tú eres geriatra, quiero decirles a las personas que nos están escuchando, eres presidente de la Asociación de Geriatras de León, ¿no? No, yo soy geriatra, soy internista geriatra, soy socio fundador del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y miembro de la Academia Mexicana de Geriatría, pero no realmente, si bien he estado apoyando algunas áreas en Guanajuato, en el área de enseñanza, cuestión de algunas coordinaciones, no, realmente no soy presidente ahí. Soy el coordinador del departamento de geriatría del hospital en el que yo laboro, pero nada más. Nada más y nada menos. Y además eres un gran conferencista. Tuvimos la oportunidad de conocerte en el Festival del Adulto Mayor en León. Y pues sí, realmente sí tenemos un reto muy fuerte que la sociedad tiene que afrontar, pero nosotros como personas que estamos envejeciendo, o sea, que realmente esta vejez saludable, pues eso va a ayudar a que la sociedad gaste menos dinero, toda la Sí, sociedad. O sea, solamente con salud y con cuidados, desde mi punto de vista, podemos iniciar vencer estas posibilidades de cómo vamos a sacar los recursos para tantas personas y todo eso. sí, así es. Y diste en uno de los puntos claves. Desafortunadamente, los recursos en términos de salud en México no son óptimos, lo sabemos por diferentes causas, y realmente tener un envejecimiento exitoso, un envejecimiento saludable, consume menos recursos independientemente si los pagas de tu bolsa o si los paga algún sistema de salud público. Realmente se consume una cantidad muchísimo menor cuando nuestro envejecimiento es saludable. Ahora, aquí hemos visto los últimos años cómo han pululado por todos lados las clínicas antienvejecimiento y todas las medidas para prevenir envejecer. Y la verdad es que desde hace mucho tiempo varios autores lo han dicho y lo han dicho categóricamente. La única manera de vivir mucho tiempo es envejeciendo, no hay otra manera. El único que no va a envejecer es el que se muere. Entonces, todo ese tipo de situaciones, o la gran mayoría de las situaciones que ahora se han puesto tan en boga para evitar envejecimiento, no es más que poner una fachada nueva a un edificio viejo. Y eso es contraproducente muchas veces para nuestra salud, no se diga para la economía.
Qué barbaridad, es como para poner una fachada nueva a un edificio viejo. Me parece más claro imposible. Y sí, toda esta parte hay unos que ya no le están poniendo anti-envejecimiento, sino para la longevidad, o sea, como que le vamos cambiando, ¿no? Sin embargo, tú como geriatra, qué es los puntos más importantes para un envejecimiento saludable? Bueno, yo creo que aquí el secreto es entender que como en cualquier otra área de la salud, no hay secretos, no hay pócimas mágicas, no hay remedios rápidos, sencillos ni novedosos para envejecer saludablemente, por supuesto. La única manera de hacerlo es que podamos, entre más temprano posible en nuestra vida, tomar las riendas de nuestra propia salud. Entender que no es el gobierno, que no es la iglesia, que no es el clima el que va a condicionar que yo envejezca saludable o desfavorablemente. Son las actitudes que yo voy a tener a lo largo de mi vida. Y actitudes desde la actividad física. Todos tenemos que hacer actividad física a lo largo de nuestra vida. Si somos niños, tenemos que empezar con ciertas actividades físicas. Si somos adultos en etapa temprana, actividad física acorde a nuestra condición de salud. Sí, para aquellas personas que ya estamos en épocas jóvenes, pero ya más cerca de la tercera edad, pues tenemos que ir adaptando la actividad física a lo que es nuestra capacidad física, las enfermedades que pudiéramos tener, siempre asesorados por alguien de medicina física y rehabilitación, que es quien realmente nos puede hacer una evaluación adecuada. Y si ya estamos en la tercera edad, 60 y más años, igual tenemos que hacer actividad física, una vez más adaptado a las condiciones que nuestro físico nos permita, nuestra capacidad física y cognitiva. Eso tenemos que apoyarnos en un profesional, por supuesto. Eso es fundamental. Si nosotros volteamos a ver cuál es la mejor manera de prevenir enfermedades como diabetes, como hipertensión, como algunos cáncer, el ejercicio es fundamental, es medular. Ahora, otra cosa que es súper importante, lo que comemos. La alimentación es la piedra angular del envejecimiento saludable. Sabemos que si nosotros tenemos una alimentación adecuada, balanceada, no hay dietas mágicas que desgraciadamente también se han puesto muy en boga, que dietas cetogénicas, que dietas a base de pura proteína, que dietas veganas. Todo eso es adverso para nuestra salud. Lo adecuado es tener una alimentación balanceada, una alimentación que podamos nosotros satisfacer las demandas de nuestro organismo. Y una vez más, esto cambia mucho. No es lo mismo el requerimiento para una persona de 20 años que para una persona de 50 años o una persona de 90 años. Tenemos que hacer una adaptación. Este es un proceso muy dinámico que tenemos que ir cambiando conforme pasa el tiempo y las condiciones del paciente. Platicaba yo en días pasados con uno de mis alumnos y me preguntaba, doctor, ¿por qué vi que al paciente de la cama X le indicó usted una dieta de 1.2 gramos de proteína y a este paciente le está indicando una dieta con 2 gramos de proteína? Y ya le explicaba yo por las enfermedades que padece. Una persona que tiene una enfermedad aguda, por ejemplo, tú y yo desarrollamos ahorita una neumonía por cualquier causa, nuestro requerimiento nutricional se va a modificar a lo que tenemos ahorita sin esa neumonía. Todo eso es muy dinámico y tenemos que irlo adaptando. Eso es fundamental. Oye, pero Un, qué fuerte lo que estás diciendo, porque a nadie se le ocurre pensar en eso. O sea, como que estás tan ocupado con la neumonía y más ahora que están tan en boga en este diciembre ya y todas estas fechas que hay, no solamente está COVID, sino está la neumonía, sino también está ¿cómo se llama el otro de respiratorio que tiene el nombre tan complicado? el El, virus sincitial que se ha vuelto este, famoso últimamente, aunque ha existido con nosotros por siempre. ¿sí? Ah, pues Sí, bueno, siento que todo el mundo habla de eso. Y ves que las personas mayores, influenza y todo ese rollo, las vacunas que hay que tenerlas, ¿no? Como que así es. nunca en mi vida, y sí me han dado cosas, me han dicho, ahora que estás enferma de esto, come esto. Y entonces es un punto muy interesante. Me gustaría que nos dijeras un poco más para las personas, o sea, si nos pasa eso, subir a la proteína o qué es lo que hay que hacer. Sí, aquí esto se tiene que hacer en base al requerimiento de cada persona. Hablando de tercera edad, particularmente, una persona que está en condiciones normales, su requerimiento proteico es estándar, por llamarlo de alguna manera. Pero si se somete a un estrés moderado, vamos a suponer una neumonía, el requerimiento proteico se incrementa. Ahora, tiene que ser proteínas de alto valor biológico, proteínas de origen animal. Si
tenemos a una persona, tercera edad una vez más, pero sometido a un estrés mayor, como ocurre en el caso de una fractura de cadera, el requerimiento todavía se debe de incrementar. Y tenemos que cerciorarnos de que se dé tratamiento con hidratación adecuada, con carbohidratos en cantidad adecuada, con vitaminas en cantidad adecuada, que en casos agudos, desgraciadamente, la persona no puede complementar o no puede tener nada más con la alimentación. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier persona que ha sufrido una enfermedad de moderada a severa, sabemos que el apetito disminuye. Entonces ahí tenemos que apoyarnos en suplemento. Es tal vez una de las pocas ocasiones en que debemos recurrir a suplementos. No hay mejor alimentación para tener un envejecimiento exitoso que aquella alimentación de los productos de origen animal, perdón, de origen natural, animal, vegetal. Cuando uno les habla de carne, hay muchas personas que dicen, híjole, es que a mí no me gusta la carne roja. No, no, espérense, no hablamos de carne roja. Hablamos de pollo, de pescado, de pavo, de cualquier fuente de origen animal es muy adecuada. Entonces, sí es bien importante. Y fíjate, ahorita tú mencionabas algo que creo que vale la pena retomar, las vacunas. De repente todo mundo se volvió un experto en vacunas anti-COVID. Y qué bueno que existen las vacunas, qué bueno que hay la posibilidad de podernos vacunar para COVID, pero se nos olvidó a la mayoría de las personas que hay vacunas que son extremadamente importantes y uno de los mecanismos por los que hemos logrado aumentar la expectativa de vida en las personas es precisamente gracias a las vacunas. Se nos olvidó que hay que vacunarnos contra neumococo, contra tétanos. Es increíble la cantidad de personas que no tienen esquema de tétanos completa. Vacuna de herpes zóster. Es una enfermedad, aquellas personas que hemos visto, personas que padecen el herpes zóster o que la han padecido, saben que es una enfermedad verdaderamente severa, con mucho dolor, sobre todo cuando es en áreas de cara, en ojos. Vamos, son personas que es dificilísimo tratarles el dolor y hay vacunas que funcionan muy bien para prevenirlo. Todas esas vacunas durante la época del COVID desgraciadamente quedaron como en segundo plano y yo creo que este es un momento que tenemos que retomar todas esas medidas preventivas. A ver, me parece importantísimo lo que estás diciendo. O sea, yo he tenido amigos que no, el herpes zóster empieza a aparecer más con nuestra edad, ¿no? O sea, de 60 para arriba tenemos la visita. Y aparte, yo sí he visto atrocidades, o sea, personas que les den la espalda y no pueden del dolor o que les da, como tú dices, en el ojo. Entonces el ojo pueden casi perder el ojo, o sea, cómo se les pone la cara. Y es algo aterrador y se soluciona con una vacuna. Ahora, ¿es una dosis de esa vacuna o son dos dosis en México? Bueno, hay una vacuna que tiene mucho tiempo de una casa farmacéutica que hace algunos años se recomendaba poner una dosis. Ahora la dosis recomendada por el CDC de Atlanta, Georgia, es que sea dos dosis. Se aplica una inicial y posteriormente se pone un refuerzo. ¿A Y con cuánto esto tiempo, es perdón? ¿A cuánto tiempo después? aproximadamente 6 semanas. No traigo ahorita fresco el esquema porque lo tengo por escrito, pero creo que es a las 6 semanas. ¿Y si Perdón, no seis lo meses, hiciste? seis ¿Y si meses. no lo hiciste? Hay que ponerla a toda persona de tercera edad debe de tener esta vacuna y debe de aplicársela. Ahora, quien no se la puso en el rango inmediato, debe de aplicársela a la brevedad, en cuanto sea factible. Ok, perfecto. Entonces esa vacuna, ¿y cómo se llama? No importa, sí podemos decir cómo se llama. Sí, se llama Zostavax, la que tiene más tiempo. Creo que acaban de lanzar una recientemente, pero Zostavax tiene ya varios años en México. Ahora, la otra del neumococo. Es que yo tengo entendido que en las clínicas de seguridad social y todo esto las ponen algunas, o sea, a veces no tienen la del herpes, pero la del neumococo también hay que ponérnosla. Sí, la de neumococo también hay que aplicarse. Ahora, aquí la de neumococo hay que tener mucho cuidado porque hay un par de curiosidades, por decirlo de alguna manera. El esquema recomendado por CDC, por los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, acaba de modificarse el año pasado y entonces aquí en México la de neumococo de 23 serotipos se recomendaba o sigue recomendando porque así aparecen las cartillas de vacunación cada 5 años, mientras que la recomendación de CDC es que esa vacuna debe de aplicarse una vez en la vida y recomiendan que se aplique previamente la de 13 serotipos
y posteriormente se aplique la de 23 serotipos, o ellos tienen una de 15 que también se recomienda. Aquí, por ejemplo, en el esquema que yo les entrego a mis pacientes, considerando las dos opciones que tenemos en México, les recomiendo darle la de 13 serotipos y posteriormente aplicarse la de 23 serotipos, adaptándonos a lo que hay aquí en México. Oye, y el neumococo, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué es? Sí, el neumococo es una enfermedad bacteriana muy agresiva que puede afectar principalmente las vías respiratorias. No es exclusivo de vías respiratorias, también te puede afectar otras áreas como el sistema nervioso central, pero se utiliza básicamente para eso, para prevención de enfermedades respiratorias graves, neumonías, por ejemplo. Y ¿Y por qué funciona bien. y por qué nos tenemos que poner el tétano? Si ya no nos Por, vamos a cortar con algo oxidado como cuando éramos chiquitos. bueno, uno se imaginaría que ya no ocurre eso, pero sigue ocurriendo casos de lesiones con productos contaminados. Entonces, sí es bien importante que tengamos la protección. Desgraciadamente, sobre todo en hospitales de tercer nivel, se siguen viendo casos de tétanos, personas que sufren una lesión con un producto metálico contaminado o con heces de algunos animales y entonces desarrollan tétanos. El problema es que son enfermedades muy graves. Son poco frecuentes gracias a la vacunación, pero si bajamos el esquema de vacunación porque, vamos, consideramos que ya no es tan común, nos puede ocurrir. Entonces es tétanos, neumococo, la que dijiste del herpes y Influenza. 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 Hay personas que te preguntan, oye, ¿me puedo poner junto influenza, neumococo y tétano o mejor vas varias veces? Pues lo que pasa es que la de tétanos debe de ser cada 10 años, entonces es poco probable que te toque coincidencia con esa vacuna. La de influenza se debe poner cada año, sobre todo en personas de alto riesgo. Ahora, como casi todas las vacunas, entre más riesgo tenemos de una enfermedad, entonces es mucho mayor las probabilidades o es mayor el beneficio que vamos a obtener. Por ejemplo, una persona de 20 años, saludable, sin problemas respiratorios, no tiene asma, no es fumador, el beneficio de la vacuna antiinfluenza es bajo, pero una persona de 65 años, fumador, ya con daño pulmonar, el beneficio que va a obtener es muy grande. Entonces, se procura priorizar a las personas de alto riesgo. Personas de tercera edad se beneficiarán más que una persona de 20 o 30 años, sin que esto tenga contraindicación para el de 20 o 30 años, por supuesto. Pues sí, que es interesantísimo ese tema de las vacunas y de veras. Y dijiste algo que los suplementos, o sea, es de las veces que se puede dar suplementos. ¿Tú no crees que tenemos que tomar suplementos conforme vamos creciendo? Fíjate que no hay mejor suplemento que la alimentación natural. Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de, ¿qué te gusta? De proteínas, de nada me sirve ir a comprar alguna tienda famosa o alguna tienda novedosa, suplementos nutricionales, si yo puedo tener en cada tiempo alimenticio un producto de origen animal. Llámale leche, queso, crema, huevo, carne de cualquier tipo. No se requiere tanto. El requerimiento para una persona en condiciones normales es aproximadamente de 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso por día. Una persona de mi peso, 80 kilos, ocupa 80 gramos de proteína por día. O sea, un huevo, nada más por hacer una comparación, da 30 gramos de proteína. Quiere decir que si yo me desayuno 2 huevos, agrego algo de proteína a mi comida y algo de proteína a la cena, con eso suplemento totalmente. No requiero de alimentos o de suplementos comprados. Vitaminas. Luego las vitaminas nos han hecho creer o por alguna razón se nos ha sembrado que requerimos de vitaminas toda la vida. No, realmente la mayoría de las vitaminas está en los alimentos y las podemos obtener. Tal vez una excepción que vale la pena considerar es la vitamina D, porque los alimentos del mexicano son muy pobres en esta vitamina. La otra forma de obtener la vitamina D es a través del sol. Si nosotros nos exponemos de forma directa al sol, seguramente vamos a tener una cantidad adecuada de vitamina D. El problema es que ni tú ni yo y seguramente la mayoría de tu audiencia se están asoleando lo suficiente. Entonces la vitamina D tal vez sí valdría la pena suplementarnos siempre y
cuando podamos demostrar que tenemos una deficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que preguntarle a mi médico, oye, hazme una prueba, cuando me hagas mis exámenes anuales, hazme una prueba de vitamina D. Y si los niveles de vitamina D están por debajo de 30 nanogramos por mililitro, entonces debo de recibir suplementación. De lo contrario, no, porque es que nos tomamos las vitaminas, la K2, la D, la C, o sea, realmente hay tantas, creo que es un gran negocio esto de las Así es. vitaminas y de repente no sé si nos puedan hacer mal, o sea, el magnesio, el calcio, el zinc, o sea, de veras, tú dices, en la comida está. En la comida está, así es. Y fíjate, mencionaste algo muy importante. Ahora con el COVID hubo un disparo increíble de consumo de suplementos. Algunos de ellos que te reirías si te los enumerara, pero bueno, algunos de los más famosos, el cloruro de magnesio. O sea, se consumió como si fuera pan caliente y como si fuera la panacea, cuando realmente no lo es, no tiene indicación. Eh, Algunos otros suplementos, los antioxidantes. Nosotros somos un cuerpo que funciona con oxidación. Si nosotros bloqueáramos la oxidación en nuestro cuerpo, no tendríamos vida. Así de fácil. Hay una persona que es el que más sabe de nutrición, o una de las personas que más saben en el mundo de la nutrición, y es una persona que en cualquier foro mundial que se pare es altamente respetado, que es el doctor John Morley, y él demostró hace más de 20 años que las personas que consumen antioxidantes en suplementos, ojo, y esta es la diferencia, en suplementos, en pastillas, en cápsulas, que los consumen tienen una mortalidad muchísimo mayor que aquellos que no consumen antioxidantes. No es ¿Cómo lo cuál mismo. sería? ¿Un Eh, antioxidante de la omega 3 o eso o no? no, sería el caso de la vitamina A, la vitamina E. Ah, O ok, sea, esas dos. no Ujú. tienen cabida en el tratamiento de enfermedades. Hay algunas áreas muy particulares y en algunas personas, en algunos momentos, que sí se pueden llegar a recomendar, pero el utilizarlas de forma indiscriminada no solamente no nos ayuda, sino que es deleterio para nuestra salud. Y esto es algo que, vamos, no es una opinión personal, porque esto sí tenemos que aclararlo muy bien. Son datos contundentes y es la evidencia científica. La persona que más ha abanderado esto es el doctor John Morley de la Universidad de San Luis, Missouri, la Universidad de Washington, y él lo ha demostrado categóricamente. Les va peor cuando consumen suplementos nutricionales antioxidantes. Bueno, pues entonces es buenísimo seguir aprendiendo de este envejecimiento saludable. ¿Crees que nos falta algo más de la alimentación o quieres, además de ejercicio de alimentación, con qué otro tema podemos ir para el envejecimiento saludable? Fíjate que la parte emocional, la alimentación es fundamental, el ejercicio es fundamental, pero la parte emocional es impresionante lo que te modifica. Desgraciadamente acabamos de hacer un estudio involuntario a nivel mundial que es el encierro por la pandemia. Y en julio del 2020, nótese, la Organización Mundial de la Salud dijo, cuidado con el adulto mayor, si lo encerramos se va a deteriorar. Desgraciadamente, y esta fue una postura oficial, no fue una opinión. Desgraciadamente, bueno, se dieron los hechos como los conocemos, ocurrieron todas las situaciones, hubo que tomar medidas preventivas por el COVID, que vamos, no vale la pena enumerar, pero todas aquellas personas aisladas, que ya de por sí había una tendencia a estar aislados del mundo, en parte por la tecnología con la que contamos ahora, pero si no tenemos contacto con las personas, si no tenemos una socialización adecuada, el cerebro se va deteriorando, las personas perdemos la capacidad de defendernos de las enfermedades y entonces presentamos un envejecimiento más deteriorado. Desde hace muchos años sabemos en términos de demencias que una persona que está en contacto con otras personas, que está socializando y entre más socialización tiene, es decir, más amistades, más personas con las que convive, le va a ir mucho mejor en términos de salud física y mental. Entonces, el habernos encerrado es momento de que de acuerdo a las regulaciones que ya conocemos, puede cambiar en cada país, en cada estado, pero tenemos que empezar a convivir otra vez con las personas. Esta es una situación que nos va a ayudar muchísimo. La doctora Paula Timiras, una persona que escribió uno de los libros de envejecimiento hace ya muchos años, que sigue siendo más utilizado por los estudiantes de medicina, ella proponía como uno de los mecanismos para envejecer saludablemente, disfrutar de la vida.
cosa tan sencilla. Y hace una descripción de cómo las sustancias llamados neurotransmisores en el cuerpo mejoran cuando tenemos un goce por la vida, por las cosas cotidianas. No es así como que me voy a ir de vacaciones y voy a gozarlas y el resto del tiempo voy a estar sufriendo en mi trabajo, en mi vida cotidiana. No, se trata de que esta plática que estamos teniendo tú y yo la disfrutemos, que estemos alegres, que estemos gozando lo que hacemos y que si al ratito vamos a, no sé, a desayunar, pues estemos gozando, estemos disfrutando y estemos platicando con el mesero y con el vecino. Eso es fundamental para que nosotros podamos envejecer saludablemente. Mejora el cuerpo porque se liberan endorfinas, mejora nuestro sistema inmune. Hay diferentes estudios que han demostrado que entre más contactos sociales, las células asesinas naturales, que son una de las primeras defensas de nuestro cuerpo, no solamente contra infecciones, también contra el cáncer, se incrementan en cantidad y en calidad. Es decir, tenemos que convivir, somos un ser social, no podemos estar aislados porque de otra manera nos vamos a deteriorar. ¿Qué opinas tú de, o sea, dijiste las emociones, evidentemente el no estar aislado ayuda a que nuestras emociones estén mejor, pero con la edad de repente aparecen emociones como depresión o como ansiedad o como angustia, ¿y en qué momento ponerles atención? ¿O no son la edad y es el temperamento de la persona, el carácter? Sí, la prevalencia de la depresión se incrementa mucho con la edad. Nosotros tenemos artículos publicados en los que hemos visto que hasta el 64% de las personas arriba de 60 años tienen datos depresivos, tienen de acuerdo a una escala de evaluación que les aplicamos, que es la escala de Yesavage, encontramos que eran positivos para depresión. No es normal, ni debe de ocurrir con el envejecimiento, ni es algo esperado en la población de la tercera edad. Siempre hay factores muy complejos que lo desencadenan, pero tenemos que abordarlo. Si nosotros tenemos ese problema, tenemos que buscar ayuda profesional, ayuda de soporte familiar. Nosotros en el área médica tenemos que hacer búsqueda intencionadamente, que de hecho la hacemos en el abordaje inicial del adulto mayor, datos de depresión, porque no debe de ocurrir. Una persona que tiene depresión va a presentar un mayor índice de enfermedades cardiovasculares como infartos, va a presentar mayor número de caídas, más fracturas, va a tener más desarrollo de enfermedades como demencias, ahora llamados síndromes neurocognitivos, más enfermedad de Alzheimer, más infartos cerebrales. Es decir, estar deprimido es malo en todos los contextos. Ahora también tenemos que ver en la otra cara de la moneda. Hay que estar muy al pendiente porque muchas veces el tener depresión es la primera manifestación de algunas enfermedades, como son, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tenemos que estar listos para ver si es causa-consecuencia o si ya están ambas situaciones, que no es infrecuente tampoco. ¿Todo eso con quién lo vemos? ¿Con el geriatra? Geriatría es un área que nos dedicamos básicamente a hacer ese abordaje. La herramienta básica de nosotros los geriatras se llama valoración geriátrica integral, donde nosotros abordamos lo que es el estado físico del paciente, pero también el estado emocional, el estado nutricional, el estado de riesgo de desarrollar algunas enfermedades y abordar al paciente, si no tiene estas enfermedades, hacer una prevención primaria para que no aparezcan y si ya están las enfermedades, limitarlas y evitar complicaciones. Porque esto, una vez que inicia la cascada de complicaciones, es difícil detenerla. Lo ideal es lograr un envejecimiento saludable cuando tenemos 1 o 2 años de edad. Ese es el momento donde empezamos a hacer los cambios. ¿Cómo? Pues como padres enseñando a nuestros hijos a que coman saludablemente. Si nuestros hijos nos ven obesos y nos ven sedentarios, seguramente ellos van a ser obesos y sedentarios. Tenemos que empezar la educación entre más temprano mejor. Y eso, bueno, independientemente de la edad que tengamos y en la trinchera que estemos, sí te podemos hacer cosas. Yo siempre en mis conferencias les digo, no podemos echarle la culpa al gobierno de todo, no importa qué gobierno sea, ni a la iglesia, ni a la mala suerte, ni al clima. La verdad es que está en nuestras manos hacer un cambio en nuestra salud. Claro, definitivamente. Y es algo que ya cada vez hay más educación, ¿no, Hugo? Yo siento que antes no teníamos toda esa posibilidad de escuchar por todos lados eso del ejercicio, eso de la alimentación, poder hablar de nuestras emociones sin vergüenza, por decirlo así, de que se vale sentir.
poder compartir las cosas que estamos viviendo. ¿Qué otro punto consideras recomendarnos para este envejecimiento exitoso, saludable? Definitivamente cultivarnos, tenemos que seguir educándonos, tenemos que seguir aprendiendo cosas. Si nosotros, yo veo que estás ahí con un librero detrás lleno de libros, eso es fabuloso, tenemos que seguir aprendiendo cosas. Luego, es triste ver personas de mi edad, tienen hijos que ya andan en sus 15, 20 años y dicen, no, pues ahora sí que ellos crezcan y que aprendan. Nosotros ya estamos viejos para aprender. No, para nada. Esa es una situación que tenemos que seguir cultivando toda la vida. Tenemos que aprender cosas nuevas a diario. Yo recuerdo cuando estaba de interno en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, recuerdo que el maestro Salvador Subirán a sus 90 años todavía se inscribió a una maestría. Es decir, personas que toda la vida están dispuestas a aprender. Si nosotros logramos entender que la vida es aprender, la vida es movernos, realmente nuestro envejecimiento va a ser más satisfactorio que si aceptamos que ya somos viejos y que no podemos aprender. Ese es un mito muy grande. Sí, el aprendizaje con los años, la fluidez mental se hace más lenta, pero el proceso de aprendizaje sigue estando ahí toda la vida, nos acompaña independientemente de la edad que tengamos. Claro, hay algunas situaciones como las demencias que los mencionábamos hace rato, donde ya el aprendizaje desgraciadamente se bloquea o se limita en muchas áreas, no en todas, pero todas las personas tenemos que estar aprendiendo, tenemos que leer, tenemos que entender cosas nuevas, tenemos que adaptarnos a cosas como esta que nos estamos viendo tú y yo ahorita. Las videoconferencias hace 10 años era algo que no contábamos con ello o lo veíamos en algunos medios muy sofisticados. Hoy es el día a día. Vemos cómo los niños reciben clases por una computadora, por un teléfono. El adaptarnos a esta cosa, el aprender esta nueva manera de picarle a la computadora para que podamos tener esta conferencia, son cosas que hemos aprendido y que en la medida que nos vayamos adaptando, también nos va a permitir tener un envejecimiento más saludable. Claro, es importantísima esa palabra de adaptarnos, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar lo más posible a todos los cambios y los cambios no paran, ¿no? Los cambios Entonces, no paran, así es. Sí, entonces hay que... tenemos que hacerlo. A mí me da mucha tristeza ver adolescentes, ver personas jóvenes que se arrumbaron y que están encerradas y que no quieren tener convivencia con personas ni aprender cosas que para ellos les parecen obsoletas, como por ejemplo ir a la, no sé, a la cafetería de enfrente a pedir un café porque lo pueden hacer por el teléfono, mejor lo mandan, no salen de su habitación y se quedan recibiendo su café ahí Sí. por mencionar algo muy, muy sutil, ¿no? Eso es grave para nuestra salud. Tenemos que salir, tenemos que aprender a picarle al elevador, saber dónde, cómo leer un mapa, cómo salir, cómo interactuar con las personas. Claro, sí, todo el tiempo es lo que dices tú, ser partícipe, estar en movimiento y estar conociendo. Y pues sí, el envejecimiento saludable es todo un reto que tenemos que ir construyendo con palitos, ¿no? O Así sea, es, con palitos. No, no porque hay recetas mágicas, no hay medicamentos nuevos que me impiden subir de peso. Sí los hay, pero no es lo adecuado. Tenemos que hacer dieta, tenemos que hacer ejercicio. Vamos, trabajar en el día a día. algo más que nos quieras decir de este envejecimiento saludable, no sé, de músculos, huesos o ojos o qué, el cuidado general. Yo creo que es muy importante entender que nuestra salud, nosotros solos, no importa, aún entre médicos, porque esto es algo que luego los médicos cometemos frecuentemente este error. No importa quiénes seamos, tenemos que hacer una evaluación médica. Si somos profesionales de la salud como médicos, tenemos que ir con otro médico a que nos haga nuestra evaluación. Nosotros somos malos jueces. No servimos como paciente, la verdad, los médicos. Yo sí recomiendo que toda persona tengamos una evaluación por un profesional de la salud, por un médico, al menos una vez al año si somos sanos. Y ahorita mencionabas algo fundamental, la vista. No le hacemos tanto caso. Tenemos que ir con el oftalmólogo que nos haga una evaluación anual. Conforme avanzan los años y hablar de los años, me gusta poner como umbral los 40 años porque es cuando los ojos empiezan a fallar muy frecuentemente. Empezamos con una cosa que se llama presbicia, es decir, empezamos a retirarnos más las cosas para poder leer, empiezan a aparecer cataratas y son un proceso tan lento que muchas veces no nos damos cuenta que vamos perdiendo la vista
a menos de que nos hagan una prueba específicamente para diagnosticar esto. Hay que hacer esa evaluación. El ejercicio debe de combinarse para mejorar nuestra salud aeróbico y de fortalecimiento muscular. Hay una cosa que en geriatría vemos muy frecuentemente, que es la sarcopenia, es decir, la pérdida de la masa muscular y de la fuerza muscular, que implica caídas, infecciones, desarrollo de enfermedades oncológicas, cardiovasculares. Tenemos que, si nos gusta correr, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, también tenemos que hacer ejercicio de fortalecimiento muscular. La combinación de estos dos es el que nos va a llevar a que haya un envejecimiento saludable. Hay una enfermedad que es la gran olvidada de las crónico-degenerativas, que es la osteoporosis. Y es la enfermedad que es más probable que acabe con la vida de las personas que otras enfermedades. Punto de comparación, los infartos de miocardio, los infartos al corazón, la persona que se infarta tiene un 8% de mortalidad a un año. La persona que se fractura la cadera tiene un 32% de mortalidad a un año. Es decir, es 4 veces más grave fracturarse la cadera una persona por bajo impacto que un infarto de miocardio. No la buscamos, tenemos que decirle a nuestro profesional de la salud, oye, hazme una prueba para ver si tengo osteoporosis, sobre todo si tenemos factores de riesgo. Factores de riesgo se considera mujeres posmenopáusicas y personas, hombres arriba de 70 años o, en su defecto, hombres arriba de 50 años con factores de riesgo, como quienes, diabéticos, hipertensos, que toman muchos medicamentos, que toman algún medicamento que deteriora los huesos. Todas esas cosas tenemos nosotros que abordarlas. Fundamental que vayamos a hacer una evaluación al menos anual para que nos puedan hacer un diagnóstico de nuestra salud. Claro, y fíjate que dijiste algo importantísimo porque los hombres piensan que no les da osteoporosis. O sea, como que es más las mujeres, ¿no? Las que pensamos o las que tenemos la amenaza y te hacen el estudio de la mastografía y te incluye la densitometría, o sea, para la osteoporosis. Y creo que a los hombres se les descuida un poco todo eso. Los chequeos yo creo que sigue siendo algo muy importante, ¿no? Estar conscientes de revisarnos. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algún otro consejo que nos quieras dar? Pues yo le recomendaría fuertemente no creer en milagros, no creer en remedios milagrosos, nada de dietas espectaculares, nada de medidas y fármacos para evitar envejecimiento. Esto es complejo, pero la base es nuestra alimentación, actividad física y salud mental, es decir, emocionalmente que estemos estables. Esa es la mejor manera de envejecer saludablemente. Y la importancia de ir con un geriatra. Bueno, en geriatría realmente la formación que tenemos es para prevenir complicaciones en las personas de la tercera edad y si ya las tienen, limitarlas. Como mencionaba, hacemos una evaluación geriátrica integral, se hace un abordaje completo de las personas y se hace abordaje de todas las situaciones emocionales, cognitivas, funcionales que pueda tener una paciente, una persona, perdón. Esto no quiere decir que no vamos a lo mejor apoyarnos con un otorrinolaringólogo, con un traumatólogo cuando lo consideramos necesario, pero sí es importante que el adulto mayor, así como el pediatra lleva la batuta de la salud del niño, que el adulto mayor la batuta la lleve el geriatra para poder llevar una sincronización y que el pronóstico funcional sea mucho mejor y que se viva más años, pero que se viva años con calidad de vida. De nada nos sirve vivir mucho tiempo sin una calidad de vida adecuada. Tiene que ser funcional, tiene que ser adecuado, tanto para el paciente como para las personas que lo rodean, es decir, todos sus cuidadores. Sí, porque realmente si nosotros nos quedamos al perder la independencia, al perder la autonomía, creo que es verdaderamente una tragedia la que hay que tratar de evitar a toda costa mientras esté en nuestras manos, ¿no? Y hay muchas cosas que están en nuestras manos. Así es, sí. La gran mayoría del desenlace de nuestra salud está en nuestras propias manos. Independientemente de la edad que tengamos, independientemente de la trinchera en la que estemos, tenemos que entender que es responsabilidad de nosotros. Nadie va a venir a solucionarnos el problema. Somos nosotros los que hacemos el cambio. Perfecto, Hugo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Enlace 50 y seguimos en contacto. Gracias a ti, Concha. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.